Hola. Hola, hola. Este será nuestro último vídeo con el camión. Sí, ahora vamos hacia la base. Sí, Dejaremos el camión, lo limpiaremos. sí, Y porque todo. bueno, ya sabéis, aquí acaba nuestro año de trabajo. Sí, firmaremos la baja, que la llaman aquí. Sí, así que nada, veniros con nosotros a ver cómo serán los últimos kilómetros. Venga, desde aquí sale esta chiquilla conduciendo, para Bueno. que se vaya despidiendo del camión. Bueno, lo echaré de menos, ¿eh? Así que, Venga, bueno, vámonos. veniros. Pues habéis visto el vídeo anterior, ¿no? Estamos ya casi llegando a nuestra base para dejar el camión. Nos quedan 30 kilómetros, casi nada. Así que acompañadnos en estos últimos 30 kilómetros. Sí. Con este camión, ya la vuelta será otro, a saber. Bueno, a la vuelta a saber lo que nos van a dar. Pero bueno, si tenemos otro, ya haremos un vídeo con el nuevo. Ya os lo enseñaremos. Sí. Pues Aquí. nada, aquí seguimos. Aquí seguimos. En la A7. Por la autovía del Mediterráneo. Sí. Ya en Andalucía, como lo habéis visto. Ya estamos llegando a nuestro territorio. Por aquí el camión sabe ir solo, ¿eh? Sí, yo creo que la casa le llama. Aunque bueno, mira, esta vez le vamos a hacer el feo. Mira, no vamos a salir por aquí. Mira, Claro. el GPS me dice por aquí. Él está acostumbrado siempre a salir por esta salida, que es la que va para Baza. Claro, pero como han hecho la nueva autovía esa que va hacia Baza, ya no hay que ir por la nacional. Así que le vamos a hacer el feo y nos vamos a ir por otro lado. Vamos a pasear un poquito más, ¿no? Sí, ya que nos despedimos del camión, iremos, pues, aprovecharemos unos minutos más. Es que este trabajo yo no sé lo que tiene, pero engancha de tal forma que como que quieres más. O nos pasa a nosotros nada más, no sé. Bueno, es que conducir a cualquiera le gusta, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Depende, todo depende. ¿Cómo es la canción? Todo depende. ¿De qué depende? No es así. Algo de eso. Yo es que cantar. Ahí salíamos por aquí. Así. Claro. Pero bueno, ahora ya al hacer la nueva autovía es mejor ir por ahí. Íbamos Y así- por aquí siempre. Así ya no se mete el tráfico de camiones por ahí por donde las casas, porque bueno, así se quedan más tranquilos los pueblos esos pequeñitos, ¿no? Han tardado un poco en verdad en hacer esa autovía, ¿eh? Y era un tramo corto. Claro, es que pobres gentes, ¿no? Siempre pasaban los camiones por ahí. Hay algunas casitas por ahí. Pasábamos justo por delante de la casa. Esta es la rambla del río Almanzara. Poca agua. Ahora no. Ahora no tiene. ¿Era Almanzara o Almanzora? Es que tampoco lo sé. Como son tantos ríos que pasamos. Ya el sol está de frente, se va a ver muy mal. Sí, el sol ahora nos está dando justo de frente. Así que ya estamos en la parte nuestra montañosa. En la parte volcánica. Sí, bueno, mira, aquí se ve un poco más de monte, aunque no predomina el verde, pero bueno. Mira, ya por aquí nos vamos a Claro, salir. es la A324. Porque antes para ir a Baza tenías que ir mucho por la nacional, ahora ya tienes más. Bueno, aún queda algún trozo de nacional por allí, pero al menos aquí es autovía. Y así que en vez de ir por esa nacional, pues vamos por aquí y llegamos antes. Aunque bueno, mi GPS todavía no encuentra esta Tecnología. autovía. Él por aquí ya se pierde, porque como es nueva, pues Sí, se el ve que GPS todavía no se ha actualizado. se queda fuera de cobertura. Claro, me hace como cambio de sentido y que vuelva. Se me ven las manos en
Ahora a ver si giramos y se ve los mejor. reflejos, pero claro, es que si no sujeto la cámara se cae. Eh, Vale, nosotros iríamos de frente hacia Baza. Es que las salidas aquí las hicieron un poco como qué raro, ¿no? La- Yo estoy acostumbrada a la salir de a la la derecha, claro, la de la derecha daría la vuelta, iría hacia Murcia y nosotros pues tenemos que ir por la de la izquierda. Es un poco raro porque está uno acostumbrado siempre a la salida. Sí. Bueno, aquí en España a la derecha. Pero bueno. Menos en Madrid que tienen sus salidas hacia la izquierda. Mm. El único sitio que yo vi salidas a la izquierda. Pues esta es la nueva autovía. Un cachito, como le digo yo. Un cachito. Tampoco tiene... Mira, ahí está trabajando. Sí, estaban trabajando. Yo creo que son, no sé qué son. No sé qué tipo de árboles son. Yo creo que son parales, son a las uvas. Ya conforme, contra más al sur vayamos, más seco está. Sí. Y aquí se ve todos estos pueblos. Yo creo que es Albox. Claro, por ahí vamos nosotros, por donde están los pueblos, aquella mano derecha. Sí, ahora vamos por aquí. ¿Y que ya te estás despidiendo del camión? Sí, bueno. Ya unos cuantos meses ya no vamos a conducir, así que, bueno, son mis Pues nada, últimos ha sido un buen kilómetros. año, ¿no? Sí, la verdad, este año hubo mucho trabajo, estuvo muy bien. No nos podemos quejar, ha estado muy Ha habido bien. trabajo bastante, sí. Hubo muchos viajes de Holanda, así que bueno, estuvo muy bien. Esperemos que a la vuelta esté igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no ves que el trabajo siempre va a más, Siempre. va a más. Este Cada vez trabajo- somos más, necesitamos más comida Claro, en este trabajo siempre y eso se traduce en más tráfico, más camiones, más mercancía moviéndose. pues sí, cada vez pedimos más, Mm. somos más, así que nada, seguramente habrá trabajo a la vuelta, ¿verdad? Sí, desde la empresa nos han dicho eso, que sí, que hay trabajo, que podemos volver aquí sin problemas. Sí, porque bueno, Nada, ya si todo les va hemos bien, dicho que bueno, aquí hemos estado bien, así que volveremos. si todo va bien, volveremos aquí. Así que serán unos cuantos meses sin conducir nada. Mm. Así que ahora aprovecho. Sí, pues para Es que a lo que mí te el queda. coche pequeño tampoco me gusta mucho. Si te te va a tocar quedan a ti 5 hasta la minutos. casa. Sí, a mí me da igual. Es que el coche pequeño ya es tan bajo. Uno tiene aquí estas vistas, pues, Es que claro, fijaros, desde aquí se ve tan bonito. Ahí abajo como que tocas un poco el solo suelo. se ven los quitasmiedos. Así que bueno, se echará de menos estas vistas. Rambla del Agua, qué nombre más original. Mira, no han tenido ni que... Esforzarse mucho. Digo, Rambla del Agua. Hombre, no será de otra cosa. Ya queda poco. Bueno, desde aquí hasta Baza quedarían... Hasta Baza quedan 84 kilómetros. Y el barranco del Llorón. Claro, es que nuestra base pues está aquí Pues se ve desde aquí. a una hora de casa, ¿no? Más o menos. Sí, nos pilla una hora más o menos. Un poquito más, creo. Ahora cogeremos el coche. Sí, yo creo que nos pilla una hora y 10 minutos, algo así, según el tráfico. Bueno, sacaremos todo del camión, Sí, claro, tendremos que que... esto es como si fuera una mudanza. Imaginaros la de cosa que tiene uno, bueno, como en casa, tiene de todo. Entonces, claro, lo que dice Jorge, es como si te tuvieras que mudar. Sí, es como si... Tienes que recogerlo todo, todo, y claro, es como la mudanza. Tendremos que limpiarlo, porque bueno, para el nuevo compañero Claro, o compañera o lo que venga, porque bueno, no van a tener el camión tantos meses para no, eso no es posible. 2-3 meses libre, pues no, porque ahora hay trabajo, entonces seguramente
se lo darán a otro. Así que lo tenemos que dejar limpico. Sí, que no fue así como nos lo dieron, pero bueno, nada. Bueno, que no todo el mundo, ya sabéis, No somos todos iguales. no somos todos A iguales. nosotros nos gusta dejarlo bien, dejarlo como nos gustaría a nosotros encontrarlo, vamos. Sí, pero claro, algunos son un poco más sucios. Pero bueno, se limpia y ya está. Que aquella vez, ¿cuánto tiempo hemos estado? Bueno, hemos estado como hemos- si... Sí, bueno, no sé si recordáis que, bueno, se nos rompió el camión nuevo que teníamos y claro, Ya no quisimos salir con él. ya no quisimos salir con él, entonces nos dio otro, pero claro, era muy corto el tiempo, entonces, pues nada, aquella tarde, entre el cambio del otro y limpiarlo y todo, se nos Sí, fueron... estuvimos como 7 horas entre sacar las cosas de nuestro camión, Bueno. limpiarlo, limpiar poner las cosas. Claro, es que era por doble, era limpiar dos, era cambiarlo todo, puf, Madre mía, aquella noche hemos llegado a casa a la... reventado. Yo creo que era casi de madrugada del Pero día claro, siguiente. no se podía salir con ese camión porque, Claro. bueno, ya habéis visto que por poco Ya. se prende fuego, ¿no? Aunque lo han arreglado, pero ya sabéis, la factura dice que ha sido 18.000 euros o algo de eso. Sí, bueno, Por entonces- suerte se lo cubrió la garantía. Sí, entonces por eso no quisimos volver otra vez a cogerlo porque ya era también cambiar todas las cosas y el mismo, digo, bueno, pues nada, ahora nos quedamos con este para los meses que nos Claro. quedan y ya está. Así que bueno, que fueron unos, bueno, ¿cuántos meses hemos estado con este camión? No sé. Uf, pues Es yo que creo no que me acuerdo. 6 o 7 meses. Es Sí, que no algo sé, de el tiempo eso. pasa tan rápido que no... Entonces ni es que siquiera- para cambiarlo todo otra vez, digo, mira, ya nada, Mm. quedamos con esto. Ya a la vuelta Ya se sabíamos verá. que nos íbamos a ir Claro. y por eso. Así que ya casi estamos saliendo. Ya por aquí vamos a salir al polígono de Arboleas. Así que, Volvito, te vamos a llevar a la base sano y salvo. Sí. Aquí ya sí que se conoce, ya, Sí, por aquí ya él ya él ya sabe, ya va solo. está en su territorio. Bueno, Que la base derecha, desde aquí se ve, ahí arriba. sí, ahí a la derecha. Bueno, ahora habrá pocos camiones, porque como hay más trabajo, la otra vez que estuvimos estaba casi todo vacío. Claro, ya está empezando la campaña. Es que nosotros también Anda nos que vamos irse, justo cuando empieza la campaña fuerte. anda que irse Pero bueno. justo cuando empieza más trabajo. Ya llevamos mucho tiempo sin Es sin que vacaciones largas y el año pasado hemos estado todo el año trabajando y este año tampoco es que hemos tenido vacaciones, solo fue un par de semanas, un ¿no? par de semanas. Entonces, mira, que después del esfuerzo viene la recompensa, ¿no? Claro, es que así debe de ser, si no, ¿para qué? Que nosotros entendemos que ahora hay más trabajo, pero claro, ya trabajemos lo nuestro. Claro, cuando todos se iban en verano de vacaciones, nosotros hemos estado trabajando. Todo el mundo nos preguntaba, ¿qué? ¿Dónde vais? Y bueno. nosotros cambiábamos de tema. Claro, todo el mundo iba a la playa y nosotros al trabajo. Claro, Todos los fines de semana trabajando, todo. Entonces, pues mira, ahora nos toca. Es que claro, no queremos irnos en verano, nosotros es que queremos irnos en y invierno. nosotros somos como un poco al revés. Pero bueno, no hay que ser todos iguales, ¿no? Y hay que ver variedad. Claro. Y así que Bueno, ya vamos llegando. A ver si está el portón abierto, si no me toca abrirlo. pues ahora luego os enseñaremos un poco Ya por aquí giramos a la derecha. cómo habremos dejado el camión y ya está. Ahora toca trabajar un poco. Ahora toca darle fuerte, Ahora toca limpiar. limpiarlo. Unas cuantas Ahí horas. está el portón abierto. Así que llegamos y entramos. A ver si llevan ya las
ruedas, porque aquí sacan los neumáticos viejos para que se y lo se lo lleven. llevan a, yo creo que A lo de, para reciclar, para o algo. reciclar, algo de eso. Ay, mira, Ya entramos. los coches de los trabajadores. Sí. Mira, ahí dentro Vale. están arreglando. Apártate donde tú quieras. Tienes sitio, ya está la base como vacía, ¿eh? Sí, ahí. Bueno, Mira, si no ahí por los aquí aparcamientos o están allí, vacíos. donde tú quieras. Tienes sitio para dar y regalar. Ay, mira la plataforma con la que hemos llevado. Sí, mira, a ver, a ver. Ahí. Ahí está la plataforma. Bueno, ya llegando a casita, el volvito. Qué vuelta hemos dado. ¿Estás mareado? Es que yo quiero ir ver. al fondo, que no hay nadie. Vale, pues nada, al fondo. Es que así Venga. no nos da el sol, porque si me hubiera puesto en el otro También lado, es verdad. me hubiera dado mucho el Sí, sol. para no estar de cara al sol, Entonces, limpiándolo. es mejor aquí, y allá luego lo moverán ellos, pues bueno. A ver. Ya está. Las últimas maniobras. Bueno. Como si fuera un muelle, ¿no? Abro las puertas. Vamos a descargar. No hay nada. Está vacío. Está vacío. Bueno. Bueno, pues nada, ahora nos vemos. Hasta aquí fue el paseo, así que, Sí. bueno, ahora a limpiar. Nos vemos ahora. Venga. Ya hemos limpiado, ¿verdad? Sí, ya lo hemos dejado limpito, limpito. Sí, ya se ha quedado todo bien. Nos hemos llevado nuestro colchón. Ya os comentemos la otra vez que Claro, el colchón es nuestro, está lo hecho a medida. teníamos a medida, así que Claro. nada, se ha quedado todo limpio, ¿verdad? Yo no entro porque estoy con los Bueno, tenis. Entonces, nada. pues nada, ya está. Camión limpio y nos vamos, ¿verdad? Hasta el Así próximo que, año. Volvito, aquí te quedas. Bueno, pues nada, Venga. ya está. Vámonos. Vámonos. Bueno, pues ya Aquí está. se va a quedar el camión. El volvito se va a quedar aquí. Pues nada, vámonos. Llevamos aquí casi todo. Sí, tenemos el coche a tope de cosas, ¿verdad? Sí, estamos de mudanza. Ya estuvimos en la oficina, hemos firmado los papeles y todo, la baja y ya está. Ya nos Ya vamos. salimos. Pues nada. Ya, trabajo acabado. Finalizado. Bueno, a ver si nos despedimos, ¿verdad? Bueno. Bueno, aquí llevamos toda la ropa y todo. Bueno, pues mira, aquí tenemos, vamos Bueno, con el coche Es cargado. porque llevamos la ropa de cama y todo eso. Bueno, habéis visto que nuestro coche es un poco pequeñito. El SEAT no da para más, ¿eh? Pero claro, Voy a parar. como es una mudanza, pues claro, está muy cargado. Pues nada, aquí nos vamos a despedir. Quedaros cerca para ver el próximo vídeo, ¿no? Sí, ahí os contaremos más sobre nuestros planes y sobre las aventuras que nos esperan, que Sí. serán unas cuantas. Bueno, os contaremos. En el próximo vídeo ya vais a ver qué vamos a hacer. Venga, Gracias por vernos. gracias por todo. Chao. Chao.